Pirámides de Nubia. Las pirámides de Sedeinga son asombrosas, o al menos así solían serlo. Alguna vez hubo más de 80 de estas pirámides construidas a lo largo del Nilo, cerca de Sedeinga, en el actual Sudán. Lamentablemente, casi todas están destruidas. Pocas de las pirámides son reconocibles hoy, por lo que alguna vez fueron enormes pirámides negras construidas por los vecinos del sur de Egipto. Pero solo porque las pirámides estén rotas no significan que no sean espectaculares. Estos son los restos supervivientes del último reino nubio de Kush. En 2009, los arqueólogos encontraron una parte de la historia de Nubia olvidada hace mucho tiempo. Durante los 3 años siguientes, los expertos descubrieron las 80 pirámides en ruinas de Sedeinga y las identificaron como de 2000 años de antigüedad. Fueron construidas durante el periodo meroítico del reino kushita. Los kushitas inicialmente gobernaron desde Kerma entre el 2500 y el 1550 a.C. Luego se centraron en la ciudad de Meroe, famosa por ser el hogar de las pirámides negras. Lo loco de Sedeinga es que no está cerca de Meroe. Las pirámides están a 724 kilómetros de distancia en medio de la nada. ¿Qué estaba pasando aquí? Los arqueólogos no podían creer lo aislado que estaba este grupo de 80 pirámides en la antigüedad. Creen que el sitio debe haber sido un lugar sagrado, tal vez un punto intermedio a lo largo de alguna antigua ruta comercial. Simplemente no hay otra razón para construir 80 pirámides en medio de un desierto abrasador. Las excavaciones han demostrado que las pirámides probablemente se utilizaron como tumbas funerarias para ricos ciudadanos. Durante el periodo meroítico, era casi una ofensa que una persona rica no fuera enterrada en una pirámide. Aún se desconoce por qué eligieron este lugar. La excavación de sitios antiguos en Sudán es complicada, razón por la cual las excavaciones aún están incompletas. Los investigadores necesitan más tiempo y más dinero y más seguridad para investigar. ¿Creen que hay aún más pirámides que aún no han sido descubiertas? Este podría ser el sitio piramidal más grande de África. Puede que hayan suficientes secretos ocultos para cambiar la forma en que el mundo ve todo el continente. Egipto no fue la única superpotencia africana en la antigüedad. El brazo perdido del Nilo. Es posible que el mayor misterio de la historia de los misterios haya sido resuelto, cambiando el pasado tal y como lo conocemos. Muestras de suelo del desierto junto a las pirámides de Egipto han revelado una vía fluvial olvidada. Cuando miras las pirámides de Giza hoy, ¿qué ves? Mucha suciedad, ¿verdad? Es cierto, las pirámides se alzan gloriosamente sobre el desierto, a un tiro de piedra de las modernas tiendas de Giza, donde se puede comer un falafel y algunos trozos de papiro antiguo. Pero así no era la escena hace 4700 años. El Nilo solía ser mucho más grande. El gran río de Egipto fluía como una serpiente furiosa por la tierra y tenía ramas que conducían a lo largo de un páramo seco e inhóspito. No era un parque acuático, pero estaba mucho más húmedo que el paisaje. Cuando los científicos tomaron las muestras del suelo, se dieron cuenta de que procedía del lecho de un antiguo río. El río seco y quebradizo, desde hace mucho tiempo solía discurrir junto a las antiguas pirámides. Tim Ralph, de la Universidad de Macquarie de Sydney, dijo que la mayoría de los monumentos y ciudades clave se construyeron junto al Nilo o en una de sus ramas. Así construyeron los egipcios sus magníficas estructuras. Transportaron los bloques para construir las pirámides en barcos. Navegaron los barcos a lo largo de una rama extinta del río directamente al lugar de construcción. ¿Sabías que hubo alrededor de 100 pirámides que se construyeron hace entre 4700 y 3500 años? La mayoría todavía se encuentran a lo largo del borde del Nilo. 31 de ellos no lo son. Las pirámides de Giza, las de Saqqara y los antiguos monumentos de Dashur se encuentran en el desierto occidental, a kilómetros del Nilo. Tim Ralph y su equipo ya sospechaban que había más ramas que conducían a estas pirámides del desierto. Entonces, comenzó con las muestras de suelo que lo confirmó. Luego él y su equipo observaron imágenes de radar por satélite. Con buen ojo, Tim pudo identificar depresiones en el paisaje de donde una vez fluyó una enorme rama del Nilo. Tim dijo que el río extinto se extendía alrededor de 48 kilómetros más allá de las pirámides y luego se movía hacia el sur. Bordeaba Giza, Menfis, Abusir, Saqqara y Dashur. Probablemente tenía 9 metros de profundidad y más de 640 metros de ancho. Los científicos la han llamado Rama Ahramat y dice que fue fundamental en la construcción de las maravillas más famosas de Egipto. Probablemente se secó hace unos 4200 años cuando una grave sequía azotó Egipto.
Pero este mayor resolvió el misterio de por qué todas estas pirámides fueron construidas en medio de la nada. Es porque no fueron construidas en medio de la nada. Los egipcios usarían las ramas del Nilo para transportar los enormes bloques de piedra para construir las pirámides. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás los próximos videos. La antigua sabiduría de la Oera Linda. Un manuscrito de poder sin precedentes apareció aparentemente de la nada en 1867 y arrasó en Europa. Se llamaba Oera Linda. El documento fue escrito en un lenguaje vago y lleno de secretos de mitos e historias que se remontan a 4000 años atrás. Cuando apareció por primera vez, los científicos estaban muy emocionados. Los eruditos del siglo XIX creían que el documento podía ser una nueva fuente de información sobre la Edad Media. Sin embargo, no todos pensaron que fuera real. En 1879, la comunidad académica había denunciado que el libro era falso. Eso no impidió que los nazis lo utilizaran como fuente de información para su ocultismo esotérico. Este libro llegaría a ser conocido como la Biblia de Himmler. Voy a retroceder un poco hasta 1867, cuando apareció el manuscrito. Fue producido por primera vez por Cornelis Ober de Linden, quien afirmó haberlo recibido de su abuelo. Cornelis se lo mostró al bibliotecario local de Frisia. Frisia es una región que incluye algunas partes de Alemania y los Países Bajos, y así fue como se publicó. El libro también se tradujo al holandés porque al estar escrito en frisón, no mucha gente podía leerlo. Desde el principio el manuscrito captó la atención del público por su extraño contenido. Contenía fragmentos de la historia de Frisia de los que nadie había oído hablar antes. Por ejemplo, el libro describía la región de Frisia en Europa como gobernada por poderosos líderes cristianos. Ganaron batallas, prosperaron y se convirtieron en una de las naciones más grandes de Europa. Los frisones les encantó el libro porque les ayudó a reforzar su sentido de nacionalismo. Les dio una historia a la que aferrarse, en la que habían sido campeones del mundo. Verás en un minuto cómo los nazis aprovecharon esto y convirtieron el libro en una pieza de propaganda viviente. Hay más en el libro que solo la grandeza de Frisia. También cita que Europa era parte de una civilización más grande gobernada por una poderosa jerarquía de madres populares. Estas mujeres eran sacerdotisas supremas, dedicadas a la diosa del amor germánica Frigga, y Yarta, la diosa de la tierra. Las primeras partes del libro supuestamente fueron escritas en 2194 a.C. Otras partes de la Oera Linda se escribieron en el 2256 después de Cristo. Eso es bastante tiempo. Las dos últimas secciones contienen una serie de lagunas y faltan grandes bloques de información. Luego, en la última página, el libro se detiene a mitad de la frase. ¿Puedes creerlo? Es como si quien escribió el libro muriera de un infarto mientras lo escribía. Aún no te he contado la parte más impactante. El libro contiene información sobre una tierra perdida llamada Atlant. Según Oera Linda, Atlant fue el hogar de un poderoso imperio que se hundió aproximadamente en el año 2194 a.C. Lo interesante es que, en primer lugar, algunos dicen que Atlant fue el nombre que los eruditos suecos le dieron a la Atlántida en el siglo XVII. Y en segundo lugar, el año 2194 a.C. fue la fecha dada por los científicos frisones en el siglo XIX para el diluvio de Noé. ¿Podría esto estar conectado? ¿Podría este ser el testimonio real del hundimiento de la Atlántida? En 1922 se hizo una traducción al alemán de Oera Linda y el libro comenzó a llamarse Biblia Nórdica. Se convirtió en la guía para los miembros de la división paranormal de los nazis, la Ahnenerbe, dirigida por Heinrich Himmler. Los nazis utilizaron el libro para impulsar su ocultismo, ya que apoyaba la idea de que Alemania estaba en el centro de una civilización poderosa en la antigüedad. También confirmó la existencia de la Atlántida que Hitler y los nazis creían que era real. El reino perdido de Ganga Negara. Hay otro reino perdido en Asia del que pocas personas han oído hablar. Se llama Ganga Negara, y si soy sincera, es posible que ni siquiera exista. Solo se menciona en los registros históricos como un reino malayo-hindú, semimítico en algún lugar de la Malasia moderna. Los textos antiguos no dicen exactamente dónde estaba el reino. Se encontraba justo en la costa occidental de la península malaya.
Los textos antiguos incluso nos dicen los nombres de algunos de los reyes, como el gran líder Raja Ganga Shah Jahan. Con toda esta información aparentemente legítima, ¿por qué hay algunos eruditos que no creen en el reino? Porque es difícil separar la realidad de la ficción. En un texto se afirma que Ganga Negara fue fundada por un descendiente de Alejandro Magno. Después de que Alejandro fue a la India, dejó embarazada a la nobleza local. Estas mujeres dieron a luz a sus hijos, quienes forjaron su propio futuro con un nuevo imperio. Esta es una historia emocionante que no está confirmada. No hay otros registros que digan que esto sucedió. Y luego hay registros opuestos que afirman que los fundadores de Ganga Negara descendían del linaje real de los Gemeres. La explicación más probable es que Ganga Negara no era un reino sino una ciudad. Probablemente fue establecida por indígenas que vivían en la península malaya, tal vez como una ciudad comercial. Podría haber sido una escala para los comerciantes ambulantes en su camino hacia y desde la India. Este antiguo lugar no ha llamado tanto la atención como otras ciudades perdidas, como El Dorado o la ciudad perdida de Zeta, pero sí atrajo la atención del coronel James Lowe. En 1849, James fue a Tailandia y comenzó a buscar las ruinas del reino. Murió al año y nunca avanzó en su investigación. Al parecer, las cosas no salieron tan bien. Hoy en día, los expertos creen que el reino se centró en el moderno pueblo de Beruas, donde recientes excavaciones descubrieron algunas lápidas e inscripciones antiguas. La evidencia apunta a que Ganga Negara era un reino predominantemente musulmán en el siglo XV. Ahora los científicos se preguntan si el reino fue el primero de su tipo en Asia en ser musulmán. Si es real y todavía no hay pruebas de su existencia, Ganga Negara podría haber sido la influencia islámica más fuerte en el sudeste asiático. Podría haber sido colonizada por musulmanes de tierras lejanas. La conexión de los petroglifos, parte 1. Los arqueólogos han encontrado petroglifos en Georgia que parecen sospechosamente a otros petroglifos encontrados en Europa. ¿Podría haber una conexión entre los nativos americanos y los europeos de la Edad del Bronce? Este vínculo inusual nos lleva a Savannah, Georgia. La tribu Uche vivió en esta parte de Estados Unidos mucho antes de que llegaran los europeos. De hecho, Uche fue el nombre que le dieron los europeos. Originalmente se llamaban a sí mismos Soyaja, que se traduce aproximadamente como los hijos del sol. Hablaban un idioma único, uno que es bastante increíble de escuchar. También tenían un sistema único de creencias. Su mito de origen es de lo que quiero hablarles hoy. Los Uche o Soyaja creían que sus antepasados habían cruzado el océano y se habían asentado en una nueva tierra. No sabían de dónde venían, solo que llegaron en barcos primitivos y comenzaron una nueva sociedad. Esta es una creencia que han mantenido durante años. Richard L. Thornton es descendiente del antiguo Uche. Está muy involucrado en la herencia Uche. Richard fue incluso el arquitecto de Memorial Trail of Tears en Tulsa, Oklahoma, y está ayudando a restaurar la antigua lengua Uche para que no se extinga. Eso es bastante asombroso. Richard dijo que cuando los Uche se pusieron en contacto por primera vez con los colonos en 1733, les dijeron que ellos también habían venido del otro lado del océano. Cruzaron el Atlántico desde un lugar conocido únicamente como el Hogar del Sol. Su primer lugar de desembarco fue la desembocadura del río Savannah. Si esto es cierto, lo cambia todo. Significa que algunos grupos nativos americanos eran en realidad europeos que navegaron 7.403 kilómetros a través del Atlántico. Tal vez algunos grupos de siberianos cruzaron el estrecho de Bering cuando este estaba helado, como nos cuentan los libros de historia, pero probablemente eso solo es una parte de la historia. En cierto modo te hace preguntarte, ¿cuánto tiempo necesita vivir un grupo de personas en un lugar antes de ser considerados nativos? Es una de esas preguntas raras y controvertidas que no tienen una respuesta correcta. Se supone que solo debe hacerte pensar. Miremos estos petroglifos que mencioné antes. Richard ha pasado mucho tiempo estudiando sitios antiguos en Georgia. Ha encontrado arte rupestre que data de hace 4.000 años. Cuando fue a estudiar a Suecia, Richard visitó algunos sitios en la isla Ven. Él estaba sorprendido. Los petroglifos tallados en piedra sueca eran casi idénticos a los que había estudiado en Georgia. No fueron solo los petroglifos lo que lo dejaron boquiabierto. Richard examinó algunos túmulos suecos que se parecen a los túmulos del sureste de Estados Unidos y Ohio. Richard cree firmemente que los antiguos marineros viajaron desde Escandinavia a Georgia hace más de 4.000 años. Se establecieron en Georgia interactuando con la población nativa.
Tal vez fueron absorbidos por la cultura nativa, o quizás formaron su propia sociedad, pero finalmente desaparecieron. Por otra parte, tal vez Richard estaba equivocado, y todo esto solo es una coincidencia. Déjame saber cualquier idea que puedas tener en los comentarios. El cementerio prehistórico de Sang'er. Hace 34.000 años, Rusia no existía. No había ningún país de ningún tipo que los estudiosos conocieran. Pero habían humanos cazadores-recolectores que deambulaban por las llanuras de lo que hoy es Moscú. Estos misteriosos nómadas dejaron atrás un cementerio que ha dejado sorprendidos a los arqueólogos. El cementerio es considerado uno de los sitios antiguos más importantes de Europa. Sin embargo, casi nadie ha oído hablar de él. Se llama Sang'er y fue encontrado en la década de 1955. Las excavaciones se llevaron a cabo en este antiguo sitio durante 20 largos años. Los arqueólogos encontraron algunos de los primeros entierros elaborados por Homo sapiens. Por ejemplo, uno de los entierros era el de un hombre adulto que había sido cubierto con cuentas y pintado con pigmentos de arcilla roja. Fue enterrado con un niño de entre 10 y 12 años. El hombre y el niño fueron enterrados con las cabezas tocándose y las piernas extendidas en direcciones opuestas. Sin duda, esto formaba parte de un ritual funerario. Natasha Reynolds es arqueóloga de la Universidad de Burdeos en Francia. Su especialidad es el Paleolítico Superior de Europa. Hace unos 34.000 años, según Natasha, Sang'er es el sitio más antiguo registrado que muestra humanos exhibiendo comportamientos mortuorios complejos. Este fue el punto de inflexión en la sociedad humana. El antiguo Homo sapiens de repente comenzó a practicar rituales funerarios. Esos rituales siguen siendo importantes para personas de todo el mundo. Si eres fanático del canal, estoy segura de que me has escuchado hablar sobre cientos de tradiciones funerarias desde el Ártico Polar hasta el interior de Australia. Llevar a alguien a la tumba de forma ritual es una parte clave de ser humano. Cada funeral es un ritual y comenzó aquí en Sang'er, en las llanuras rusas. El hombre del que les hablé antes, que estaba cubierto de cuentas, debe haber sido una persona muy importante. No te dije cuántas cuentas, lo cual hace una gran diferencia. Tenía 3.000 cuentas en su tumba hechas de marfil de mamut. También tenía dientes de zorros decorados, brazaletes de marfil, lanzas de marfil, astas perforadas y discos de marfil. Este tipo podría haber abierto su propia tienda de marfil. No fue la única persona enterrada aquí. Los arqueólogos han encontrado 10 personas en el lugar. No todos estaban en pie de igualdad socialmente. La siguiente parte es lo que realmente debes prestar atención. Allí estaba nuestro amigo con todo su marfil. Luego estaban las otras personas en sus tumbas, algunas de ellas prácticamente estériles. Estas eran las tumbas de personas que no tenían ningún estatus como el otro. Recibían un trato más duro en la muerte. No está claro exactamente qué tipo de estructura social practicaban estos antiguos nómadas. Sin embargo, los científicos sospechan que fue en esta época cuando la jerarquía humana comenzó a desarrollarse. Hace 34.000 años, alguien decidió que era rey y merecía todo el marfil y que nadie más podía tenerlo. Era todo suyo hasta la última pieza, y con él sería enterrado. Este pudo haber sido el comienzo de incontables siglos de dictadores, reyes, reinas y sociedades autocráticas. Arqueología del verdadero Jesús. Prepárate porque la arqueología está revelando verdades impactantes sobre el verdadero Jesús. Al final de este video, tu fe podría verse sacudida. La Iglesia de la Natividad es la iglesia cristiana más antigua que todavía se utiliza en la actualidad. Fue construido por el emperador Constantino en el año 330. Constantino fue el primer líder del Imperio Romano en convertirse al cristianismo. Construyó muchas de las primeras estructuras cristianas en territorios de Roma. La Iglesia de la Natividad es importante porque supuestamente fue construida en el mismo lugar donde nació Jesús de Nazaret, en Belén. Debajo de la iglesia, en una pequeña gruta iluminada por lámparas, hay una grieta de mármol. En este lugar hay una estrella plateada que marca el lugar exacto donde nació Jesús. En una visita aquí, sin duda verás a los peregrinos arrodillados para besar la estrella y presionar sus manos contra la piedra. Ha habido excavaciones en la iglesia y sus alrededores durante los últimos 150 años. No se ha encontrado ni un solo artefacto que date de los días de Cristo. Los investigadores ni siquiera habían encontrado evidencia de que el sitio fuera sagrado hasta que el emperador Constantino así lo afirmó. En cuanto a pruebas físicas, no hay ninguna. Vayamos a la ciudad de Capernaum, donde Jesús conoció a sus primeros y más devotos seguidores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En este tranquilo pueblo de pescadores se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes del siglo XX.
En 1968, los arqueólogos franciscanos excavaron las ruinas de una iglesia octogonal de hace unos 1500 años. Debajo de las ruinas de la antigua iglesia habían ruinas aún más antiguas. Las ruinas más antiguas eran de una casa que estuvo en pie cuando Jesucristo estaba vivo. Prepárate porque este es un descubrimiento que realmente podría probar que Jesús y sus discípulos eran reales. La casa mostró evidencia de que comenzó como una casa privada y se transformó en un lugar de reunión pública. Coincide perfectamente con los relatos de Jesús de los Evangelios. Jesús se reunió con sus discípulos al comienzo de su ministerio. Pudo haber sido la casa de Pedro, donde Jesús curó a la suegra de Pedro cuando estaba enferma de fiebre. Tal vez haya sido el mismo lugar donde Jesús curó a los enfermos con sus propias manos. Mientras los arqueólogos continuaban explorando el lugar, descubrieron que poco después de la muerte de Jesús, la casa se había convertido en un lugar sagrado de culto. En todas las paredes estaban grabadas súplicas a Cristo. Esto no sucedió bajo Constantino, sucedió justo después de que Jesús fuera crucificado, lo que significa que sus seguidores ya conocían esta casa y sabían que era importante. Cuando Constantino cambió la religión oficial de Roma en el siglo IV, la casa ya se había ampliado hasta convertirse en un gran lugar de culto. Hoy en día se le conoce comúnmente como la Casa de Pedro. La extraña talla. En el suroeste de España, un descubrimiento arqueológico ha dado un vuelco a las ideas sobre los antiguos roles de género. Encontraron una losa de piedra funeraria con algunas imágenes inesperadas talladas en ella. La losa se le conoce como estela, un pequeño monumento funerario que actuaba como lápida. Fue utilizado por alguien que vivió en Cañaveral de León hace 3000 años. Junto a la estela, los arqueólogos encontraron algunos huesos humanos cremados. Esto definitivamente era una tumba. La parte extraña es la estela, que representa algunos rasgos faciales, manos y pies, un par de espadas y partes íntimas masculinas. También representa un tocado y un collar. Probablemente esto no te suene raro, pero lo será en un segundo, porque en las imágenes funerarias antiguas, los tocados y collares siempre se han asociado a las mujeres, mientras que las armas y las partes íntimas masculinas se han asociado a los guerreros masculinos. Esta estela tiene ambos, espadas y collares. Los investigadores no saben si la tumba pertenecía a un hombre o a una mujer, o tal vez a alguien que se identificó como ambos. En un comunicado del equipo de investigación, dijeron que tal vez los roles sociales no estaban restringidos a un género específico en la antigua España. Tal vez las mujeres podrían ser guerreras y los hombres podrían andar en el pueblo llevando tocados y collares. El descubrimiento demuestra lo poco que saben realmente los historiadores sobre las llamadas sociedades primitivas. La conexión de los petroglifos, parte 2. Los antiguos Uche de Georgia, el grupo que Richard Thornton cree que son descendientes de viajeros escandinavos, estaban obsesionados con los círculos concéntricos. Los sacerdotes Uche creían que los círculos concéntricos, como ondas y agua, podían mostrar destellos del futuro. Los Uche dibujaban círculos concéntricos en las paredes de las cuevas. Hace 40.000 años en Europa, los pueblos prehistóricos hicieron lo mismo. Y lo mismo hicieron los antiguos irlandeses cuando decoraron Newgrange hace 5.300 años. La piedra Metcalfe se encuentra en el centro de Georgia, cerca del río Chattahoochee. La roca tiene más que simples formas talladas en ella. Tiene símbolos que parecen escritura lineal A, el antiguo sistema de escritura que se originó en la civilización minoica de Creta. El Dr. Joseph Mayen, de la Universidad Estatal de Columbus, sugirió una vez que los Uche eran descendientes de gente de Creta. Era la misma idea expuesta por Richard Thornton, solo que el Dr. Mayen dijo Creta en lugar de Escandinavia. ¿Podrían haber tenido ambos razón? ¿Pudo haber habido más de una civilización europea que viajó a América? En Blazeville, Georgia, el sitio Track Rock Gap ofrece otra pieza desconcertante del rompecabezas. Este lugar está cubierto de geoglifos que no son necesariamente mayas, pero que comparten similitudes. Richard Thornton señaló que muchos de los glifos se parecían al dios maya de Kukulcán, que era Quetzalcóatl para los aztecas. En la lengua náhuatl de los antiguos aztecas, Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Fue una de las deidades más importantes de las culturas mesoamericanas, sin importar cómo la llamaran. Él era su versión de Zeus, sentado en la cabeza de los panteones aztecas y mayas. ¿Por qué era tan importante? Porque Quetzalcóatl era el dios de la vida. Era el señor de la sabiduría y la luz, gobernante de los vientos, portador del día, patrón de los comerciantes y deidad suprema de todos los seres vivientes.
Fue adorado en Teotihuacán en el siglo I a.C. ¿Podría la creencia en una serpiente emplumada haberse extendido tan al norte como Georgia? ¿O los petroglifos de Track Rock Gap representan alguna otra serpiente poderosa, como tal vez el Jomurgander de la mitología nórdica? Era la serpiente universal, hijo de Loki, y la dama gigante Angerboda. Al este de Roswell, Georgia, se encuentra la zona arqueológica de Morgan Falls. Aquí puedes encontrar un gran monumento funerario de barco de piedra. Se parece peligrosamente a otros monumentos funerarios de Escandinavia. La piedra Tugalú en el sitio histórico estatal Travelers Rest, también en Georgia, cuenta con un barco de piedra. Este se parece más a los barcos utilizados por los minoicos y los fenicios en la Edad del Bronce. Un lado del barco incluso está cubierto de símbolos que parecen constelaciones, lo que sugiere un conocimiento avanzado de las estrellas. Sinceramente podría seguir adelante durante años. Está Bilbo Mound, el petroglifo de Mound Hill, el petroglifo de Roberts, y todos ellos muestran estilos que se remontan a Europa. Cada sitio refuerza la idea de que los europeos estuvieron en América mucho antes que Cristóbal Colón. El peor invierno en la historia de América del Norte. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado Starving Time? Fue una de las peores épocas para los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica. Un nuevo descubrimiento acaba de aumentar el horror espantoso de ese episodio olvidado de la historia. Este descubrimiento es tan asqueroso e inquietante que no les daré los detalles hasta el último segundo. El invierno de 1609 y 1610 no fue muy bueno para los colonos de Jamestown, en la colonia de Virginia. Cuando empezó el invierno habían unas 500 personas en la ciudad. Cuando la nieve se disipó y los pájaros empezaron a cantar, quedaban 61 personas. Esta es la brutal historia que todos deberíamos conocer. El 24 de mayo de 1607, el capitán Christopher Newport llegó al Nuevo Mundo con 3 barcos bajo su mando. Inicialmente fue un pequeño grupo que fundó Jamestown, solo unos 104 hombres y niños. Eligieron la ubicación de la ciudad porque parecía fácil de defender. No había mucha casa y no había buena agua potable, pero estaban más preocupados por evitar ataques. Esto no era como jugar los Sims. Los colonos intentaron cultivar la tierra, pero no sabían cómo. No pudieron cultivar nada. Intentaron cazar, pero se quedaron sin animalitos menores como conejos y ardillas. Dependían casi por completo de los alimentos que recibían de los nativos americanos. De vez en cuando también recibían un barco de suministros de Inglaterra, pero eso era muy raro. Al poco tiempo, los nativos americanos estaban hartos de los ingleses. Los ingleses esperaban formar una alianza comercial, pero los nativos americanos los atacaron. Los europeos se vieron obligados a esconderse detrás de las murallas fortificadas. No podían cultivar porque los nativos americanos irrumpían en sus tierras de cultivo y los asesinarían. Cada vez que los colonos de Jamestown intentaban cultivar cerca de su fuerte, cuando finalmente descubrieron cómo, los Powhatans aparecían y los mataban o los secuestraban. Los Powhatan era el pueblo algonquino del este de Virginia y no estaban entusiasmados con los recién llegados a sus tierras. Christopher Newport dejó a los colonos, regresó a Inglaterra y luego regresó a Jamestown con más colonos en 1608. De estos 104 hombres y niños originales, solo quedaban 38. Christopher estaba sorprendido y un poco preocupado por dejar atrás a más colonos. Christopher hizo todo lo posible para reforzar los refugios y fortalecer el asentamiento. También envió a hombres armados para vigilar las granjas y que pudieran tener cosechas. Luego partió nuevamente hacia Inglaterra. Christopher regresó a Jamestown en su siguiente viaje con un nuevo suministro de colonos. Esta carga la tenían las 2 primeras mujeres de la colonia. 2 mujeres con cientos de hombres muy malhumorados y hambrientos. Los nativos americanos no comerciaban con ellos. El barco de suministros no llegó. También había muchas más bocas que alimentar en este punto porque el capitán Newport seguía dejando a más personas. No hay registros de lo que sucedió ese invierno. Los colonos estaban demasiado ocupados para anotar los acontecimientos a medida que se desarrollaban en sus diarios. Solo hay alrededor de 6 relatos escritos del canibalismo que tuvo lugar. Los arqueólogos no encontraron pruebas físicas de ello hasta el año 2013. Los investigadores encontraron los restos de una niña de 14 años que había sido devorada. Encontraron sus huesos esparcidos con huesos de caballos masacrados debajo de una cocina. La evidencia forense mostró que le habían cortado tejido comestible, como su cerebro. Los excavadores la llamaron Jane y fue una víctima del Starving Time. Ella no fue la única devorada.
Los colonos de Jamestown tuvieron tanta hambre que sacaron cadáveres del suelo y hurgaron en su carne podrida. Es algo sacado directamente de una novela de terror. Un marido mató a su esposa, la conservó con sal y la mordisqueó en pedazos durante todo el invierno. El descubrimiento del que estoy aquí para contarles hoy fue realizado recientemente por científicos de la Universidad de Iowa. Encontraron los restos de 16 perros en Jamestown. Los restos mostraban evidencia de que habían sido desollados y comidos durante la época del hambre. No sé qué es peor, comerse a sus amigos o comerse a su perro. La historia no ha cambiado exactamente, pero ahora, al menos, hay evidencia de que los colonos efectivamente se comieron a sus amigos peludos de 4 patas. Al final de ese invierno, solo 60 colonos seguían vivos. Número 8. La tabla de Esmeralda. La tabla de Esmeralda tiene un estatus legendario. Se cree que es una tablilla hecha de piedra verde esmeralda que contiene los secretos del universo. Según la leyenda, la tablilla fue descubierta en una tumba cueva en Turquía, agarrada en las manos de un cadáver de Hermes Trismegisto, una de las figuras más importantes de la mitología de la alquimia. Su nombre significa Hermes 3 veces grande. Hermes Trismegisto fue considerado una combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, y se le atribuye haber escrito la tabla de Esmeralda, pero su verdadera fuente e historia siguen siendo oscuras hasta el día de hoy. En otro mito, la tablilla fue escrita por el propio dios egipcio Tot, cuando dividió su conocimiento en 42 placas de esmeralda, codificando los grandes principios científicos que gobiernan el universo. La leyenda cuenta que después de la caída de los dioses, las tablillas se escondieron hábilmente para que ningún ser humano pudiera encontrarlas. Solo Tot, a su regreso a esa dimensión, pudo recuperar el misterioso libro. Si bien se acepta generalmente que el texto se remonta a algún momento entre el 200 y el 800 después de Cristo, nadie sabe con certeza cuántos años tiene. La fuente más antigua conocida de la escritura es El secreto de la creación y el arte de la naturaleza, una obra enciclopédica que fue escrita en árabe a finales del siglo VIII y principios del IX, pero se cree que este trabajo se escribió sobre la base de una fuente mucho más antigua, que probablemente estaba escrita en griego o en siriaco. Se estima que la primera copia original del documento se quemó con la biblioteca de Alejandría. La tabla de Esmeralda fue muy influyente en la alquimia medieval y renacentista, pero su interpretación es de todo menos sencilla. Como texto esotérico, probablemente solo estaba destinado a ser entendido por un pequeño número de personas. Muchos científicos e investigadores, incluido Isaac Newton, tenían traducciones y copias del documento. Una interpretación comúnmente aceptada sugiere que la tablilla describe las 7 etapas de la transformación alquímica, que son calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Otra teoría es que la tabla de Esmeralda contiene la prima materia, la fórmula secreta de la base de todas las formas de materia y existencia. Pero nadie puede decir con certeza qué describe la obra literaria, cuándo o dónde se escribió originalmente o quién la escribió. Número 7. Hueyatlaco. Ubicada en el estado de Puebla, a solo 121 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, se encuentra lo que algunos llaman el sitio arqueológico más controvertido de México, Hueyatlaco. Una de las preguntas más importantes es, ¿cuándo llegaron los humanos a las Américas? Este sitio podría cambiar la historia. Descubierto en 1962, contiene los restos de numerosa megafauna extinta, incluidos mastodontes, mamuts, camellos, leones de las cavernas y mamíferos pequeños. Algunos de estos huesos muestran signos de matanza deliberada, y esparcidos entre ellos hay una serie de evidencias de asentamientos humanos tempranos, incluido pedernal, cuarzo y hueso. Las excavaciones llevadas a cabo por el historiador mexicano Juan Armenta Camacho y la antropóloga de Harvard, Cynthia Irwin Williams, encontraron herramientas enterradas en varias capas de sedimento, encontrándose los artefactos más antiguos y las más simples en la parte inferior y los objetos más complejos cerca de la parte superior. Era imposible fechar los artículos en ese momento, porque la tecnología para hacerlo no existía. Irwin Williams especuló que representa un antiguo sitio de matanza que se usaba para cazar y matar animales y que podría tener hasta 22.000 años. Algunos expertos creen que podría ser incluso más antiguo. Si alguna de estas hipótesis es cierta, Hueyatlaco sería uno de los primeros en la lista creciente de descubrimientos que están desafiando la narrativa comúnmente aceptada de que los primeros humanos en llegar a las Américas, conocidos como el pueblo Clovis, llegaron hace unos 13.500 años. Una cosa
cosa que ha quedado clara en el debate en curso sobre quién llegó aquí primero es que no sabemos tanto como pensábamos sobre la historia de la migración humana, tanto dentro como fuera del Nuevo Mundo. Será necesario mucha más investigación y exploración para acercarse a una respuesta definitiva. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Falta la placa tectónica. Hace unos 60 millones de años, una vasta extensión de lo que ahora es el Océano Pacífico, frente a la costa de América del Norte, estaba rodeada por dos placas tectónicas importantes, conocidas como las placas Farallón y Kula. Algunos geólogos creen que hubo una tercera placa tectónica llamada Resurrección. ¿Cómo se pierde una placa tectónica? Otros científicos pensaron que esto era ridículo. Un nuevo estudio afirma haber encontrado la supuesta tercera placa debajo del norte de Canadá, lo que marca un importante punto de inflexión en el debate en curso. Apodada la losa del Yukón, el presunto remanente de la placa muestra evidencia de haber sido aplastada, remodelada y enterrada por subducción durante muchos millones de años. Utilizando escaneos del interior de la Tierra y un modelo geológico computarizado de la era Cenozoica, los investigadores de la Universidad de Houston, Johnny Wu y Spencer Fuston, crearon una animación de lapso de tiempo que demuestra cómo la placa tectónica Resurrección pudo haber sido posicionada entre las placas Farallón y Kula. Nombrada así por la península de la Resurrección en Alaska, los científicos han encontrado previamente evidencia de la existencia de la placa, pero los nuevos hallazgos son mucho más concluyentes. Johnny Wu dijo en un comunicado que los presuntos límites de la placa tectónica Resurrección durante su existencia coinciden estrechamente con los antiguos cinturones volcánicos en lo que hoy es Washington y Alaska. Si la información es correcta, podría ayudar a desarrollar modelos de volcanes más precisos, ya que los volcanes se forman en los límites de las placas. Gracias a la nueva tecnología, hemos logrado grandes avances en los últimos 2 años para comprender un poco mejor nuestro mundo. Hizo hincapié en la importancia del estudio, citando el papel de los volcanes en el cambio climático y el potencial para desarrollar modelos predictivos más precisos basados en la información recién descubierta. Esta innovadora investigación destaca lo poco que los científicos saben realmente sobre la tectónica de placas y los movimientos pasados, y la necesidad de comprender mejor estas dinámicas para nuestro propio beneficio. No querrás sorprenderte con un volcán. Número 5. Artefactos de Jiroft. El mercado de antigüedades se inundó con una variedad única de artefactos culturales distintivos a partir de 2001, que incluyen joyas, armas, cerámica, vasos y tableros de juegos adornados con representaciones complejas de animales y humanos. Durante mucho tiempo, la información sobre estos artículos fue escasa en el mejor de los casos, y su lugar de origen figuraban simplemente como Asia Central, y algunos expertos incluso especularon que eran falsificaciones, pero algunos académicos sospecharon que los artefactos fueron recolectados de un sitio arqueológico desconocido pero genuino, y en 2002 la policía iraní atrapó a los traficantes preparándose para contrabandear algunos de los artículos a través de líneas internacionales. Los investigadores rastrearon su origen hasta el valle del río Jalil, cerca de la actual Jiroft, donde las recientes inundaciones eliminaron capas de sedimento y revelaron los restos de un antiguo cementerio, lo que les dio a los saqueadores los primeros datos sobre su contenido. Por lo general, son los primeros en encontrar las cosas de todos modos. Un equipo dirigido por el arqueólogo iraní Youssef Majid Sadeh comenzó a inspeccionar la región en 2003 y descubrió evidencia de un vasto asentamiento urbano de la Edad de Bronce que data de al menos 5.000 años, incluidos 2 túmulos funerarios, 2 complejos arquitectónicos y varios edificios más pequeños. Los hallazgos fueron aceptados inicialmente con la reacción de algunos expertos, quienes afirmaron que debido a que el sitio había sido saqueado, era difícil determinar con precisión la antigüedad y autenticidad del lugar, pero a medida que continuaron las excavaciones, los descubrimientos de lo que parecía ser una cultura antigua previamente desconocida ganaron cada vez más credibilidad entre los estudiosos. Datando al menos desde el tercer milenio a.C., la gente de Jiroft practicaba una religión, escribía usando una escritura geométrica aún no descifrada y creaba objetos finos como jarrones y estatuillas, disfrutando de un estilo de vida sofisticado y una jerarquía social para su época. Algunos investigadores creen que pueden haber sido una cuna de la civilización, uno de los primeros lugares del mundo donde surgieron complejos asentamientos urbanos, pero los arqueólogos tienen artefactos limitados de los que aprender debido al saqueo crónico, lo que deja muchas preguntas sobre esta antigua sociedad sin respuestas, al menos por ahora, y probablemente para siempre.
Número 4. Los europeos en América antes de Colón. Un nuevo estudio publicado hace varios meses afirma que una colección de collares azules de Europa encontrados en el Ártico de Alaska se remonta a la época precolombina, lo que sugiere que las mercancías llegaron al continente antes de la llegada de Colón en 1492. Los investigadores creen que los collares se fabricaron en Venecia durante el siglo XV y que viajaron 17.000 kilómetros hacia el este a través del comercio, cruzando Euroasia y el estrecho de Bering para llegar a la actual Alaska. Algunos expertos cuestionan esta teoría emocionante, pero aparentemente inverosímil. El arqueólogo antropológico Elliot Blair dijo que aunque los collares son viejos, no son precolombinos. En cambio, dijo, probablemente se hicieron a finales del siglo XVI o principios del XVII. Blair admitió que incluso si este es el caso, todavía es anterior al primer contacto conocido entre los europeos y los nativos de Alaska, lo que lo convierte en una historia realmente genial. El explorador danés Vitus Bering experimentó el primer encuentro documentado con nativos de Alaska en 1741, pero si los collares son tan antiguos como Blair dice que son, significaría que los europeos y los indígenas de Alaska se habrían cruzado antes. A esta posibilidad se agregan varios otros artefactos que se examinaron en el estudio, incluido el hilo que fue fechado por radiocarbono en algún momento entre 1397 y 1488, posiblemente décadas antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Si bien sigue en el aire si los collares son los productos europeos más antiguos que se conocen traídos a las Américas, ciertamente es una perspectiva realista. Número 3. Cazadoras femeninas. Hace unos 9.000 años, una persona anciana fue enterrada en la cordillera de los Andes de lo que hoy es Perú, con un kit de herramientas de caza de piedra a su lado. Al darse cuenta de la naturaleza extensa del kit tras el descubrimiento del entierro en 2018, el arqueólogo Randall Haas pensó que el individuo habría sido un gran cazador y miembro importante de la sociedad, tal vez incluso un jefe. Haas asumió que el fallecido era un hombre, pero un estudio biológico posterior demostró que los restos eran de una mujer, y resulta que entre el 30 y el 50% de los entierros antiguos similares también eran de mujeres en todo el continente americano. Estos fascinantes hallazgos son los últimos de una serie de descubrimientos que desafían las nociones arraigadas de los roles de género tradicionales en las sociedades prehistóricas de cazadores-recolectores, incluida la creencia de que los hombres cazaban mientras que las mujeres recolectaban y cuidaban a los niños. Haas admitió a National Geographic que estaba entre los muchos investigadores que presumiblemente sacaron conclusiones sobre el género del cazador basándose en su comprensión de los cazadores-recolectores de hoy en día, que tienden a adherirse a una división de género del trabajo. Hablando con Nat Geo, la antropóloga Pamela Geller dijo que la evidencia que apunta hacia lo contrario ha existido durante décadas, pero que a menudo se pasa por alto o se ignora a favor de las teorías tradicionales. Más investigadores están tomando una nueva mirada e imparcial a estos conceptos erróneos y se están dando cuenta de que era completamente realista que las mujeres cazaran en sociedades prehistóricas que, según la arqueóloga Kathleen Sterling, habrían necesitado la mayor cantidad posible de miembros capacitados para participar, pero no todos los expertos están de acuerdo con la conclusión de que era común que las mujeres antiguas cazaran. Como señaló la antropóloga Kim Hill, el equipo de caza encontrado junto a los restos de la mujer en 2018 puede haber sido simplemente enterrado con ella como un ajuar funerario, con un valor simbólico en lugar de práctico. También le mencionan a Gio que no puedes simplemente detenerte en medio de acechar a un ciervo para amamantar a un bebé que llora. Este tema ciertamente tiene dividida a la comunidad académica y por ahora no se puede decir quién tiene razón y quién no. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 2. La tumba KV-55. Desde su descubrimiento en 1907, la identidad de una tumba conocida como KV-55 o el caché de Amarna ha sido motivo de controversia entre los expertos. Encontrado cerca de la tumba del rey Tut en el Valle de los Reyes en Egipto, que forma parte de la antigua ciudad de Tebas, los expertos especularon durante mucho tiempo que el único ocupante de la tumba era el padre del rey Tut, el gobernante de la 18ª dinastía, Akenatón, también conocido como Amenhotep IV. Pero el KV-55 no estaba decorado. El ataúd fue profanado y el ajuar funerario cercano se atribuyó a numerosas personas, lo que hizo que la identidad del ocupante fuera cuestionable. También estaba claro que alguien había perturbado la tumba y eliminado parte de su contenido en algún momento, entre el 1189 y el 1077 a.C., durante la 20ª dinastía. En 1921, el egiptólogo Howard Carter descubrió varios elementos que cree que se originaron en KV-55 mientras excavaba el sur de la tumba. Tras la excavación, la momia KV-55 se desintegró en polvo y huesos, por lo que hoy solo queda un esqueleto.
Varios artefactos y la prueba genética realizada en 2010 indican claramente que el individuo encontrado en KB55 es, de hecho, Amenhotep IV. Un análisis más detallado mostró que la persona murió alrededor de los 40 años, lo que coincide con la edad de Amenhotep IV en el momento de su muerte. El egiptólogo y arqueólogo el Dr. Michael E. Habich, junto con su equipo, crearon una reconstrucción facial del cráneo para devolverle la vida. Pero hay misterios persistentes en torno a KB55, incluida la sospecha de que la tumba alguna vez tuvo un ocupante adicional, que varios expertos teorizan que era la reina Tiye, la madre de Akenatón y la esposa de Amenhotep III. Esta es una posibilidad distinta, considerando que la tumba contiene un santuario dedicado a la reina Tiye. Ahora los científicos solo tienen que reunir e identificar a todos los demás miembros de la familia y organizar los descubrimientos de la tumba. Número 1. Caral. Ubicado en la actual costa norte central de Perú, el gran asentamiento antiguo conocido como Caral es la ciudad más antigua conocida de las Américas. Data de 2600 a.C. El extenso sitio contiene las ruinas de templos, pirámides, casas, plazas y anfiteatros. El arqueólogo estadounidense Paul Kosok descubrió Caral en 1948 y en 2009 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero el sitio está en peligro a pesar de su estado protegido. Desde la década de 1990, la arqueóloga peruana, la doctora Ruth Shadi, ha trabajado para ampliar los hallazgos iniciales de Kosok en Caral, pero la gente ha intentado detener las excavaciones en numerosas ocasiones. En 2003, alguien le disparó a Ruth en el pecho durante un asalto al complejo. A principios de este año, un grupo de ocupantes ilegales comenzó a acosar a Ruth y a los trabajadores del lugar, alegando que el asentamiento de 5.000 años les fue entregado durante la década de 1970, en medio de una controvertida reforma agraria del país bajo un dictador de izquierda. Se cree que proviene de una sola familia, pero el grupo ha invadido Caral al menos 9 veces desde que comenzó la pandemia del COVID-19. La aplicación de la ley ha hecho poco para intervenir y los funcionarios locales tampoco han cooperado. En un momento, los ocupantes ilegales usaron equipos de construcción para derribar paredes y derribar el suelo, destruyendo artefactos antiguos invaluables antes de que las autoridades y los miembros del personal los detuvieran. También han emitido numerosas amenazas de muerte a Ruth y al abogado que representa la propiedad, y han envenenado a un perro en el lugar como advertencia de lo que vendrá después. Ruth le dijo a The Guardian que el grupo no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre las tierras estatales, pero esta afirmación significó poco cuando los funcionarios locales no llevaron a cabo un desalojo contra uno de los ocupantes ilegales, incluso después de que la orden obtuvo el apoyo de la policía. El conocimiento de la civilización Caral ya es limitado y los activistas como Ruth están compitiendo contra el reloj para evitar que más de lo que la sociedad dejó se pierda en la historia. Pero a menos que las autoridades se unan a destituir a los ocupantes ilegales y poner fin a su comportamiento intimidatorio, puede resultar una batalla perdida. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos descubrimientos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.